Bueno, la conferencia de hoy lo que vamos a hablar es de la importancia de tener el hígado depurado y por qué el depurar el hígado representa una ganancia en la salud. Este centro, sobre todo, es especializado en recuperar la salud de las personas a través de la desintoxicación del cuerpo, y hay que entender el porqué de ello. Principalmente el hígado, que es uno de los órganos, por no decir el órgano más importante a nivel de la desintoxicación del organismo, que le tenemos, como bien pone ahí, en el cuadrante superior derecho del abdomen, ¿vale? Le tenemos aquí, y después de la piel es el órgano más grande que tenemos, ¿vale? Aquí, bueno, viene un dato que puede llegar de 3 a 3,5 kilos, más o menos, a nivel de peso. Claro, cada persona, por las dimensiones, pues puede ser un poquito más grande, ¿vale? Al igual que hay bebés que nacen con 2,9 kilos y otros con 4 kilos, pues podemos encontrarnos gente que a lo mejor pueda llegar a tener un poquito menos o un poquito más, ¿vale? Pero normalmente el baremo tiende a estar entre 3 a 3,5 kilos el peso que representa este órgano, ¿vale? Como veis aquí en la imagen, le tenemos ahí en el cuadrante superior derecho. Y realmente lo importante o lo interesante de este órgano es que es el único con capacidad de regeneración, ¿vale? O sea, es una glándula de nuestro cuerpo que se va regenerando. O sea, le pueden cortar un pedazo que poco a poco con el tiempo se va a ir regenerando. Si nos cortan un pedazo de riñón, eso no pasa. Si nos quitan un cacho de cerebro, tampoco pasa, ¿vale? O sea, aunque de hecho están haciendo estudios para intentar revertir en algunos casos de problemas cerebrales, revertir daños en los conductos sanguíneos para, digamos, recuperar zonas dañadas, pero es una cosa que hacemos nosotros para mejorar eso, no es que el cuerpo lo haga. La única parte que hay del cuerpo que se pueda deteriorar y recuperar al mismo tiempo por sí solo es el hígado, ¿vale? Entonces, ¿por qué estamos y vamos a hablar del hígado graso a la hora de depurar el hígado? ¿Por qué? Hay que tener en cuenta el hígado, digamos, para poner un ejemplo muy sencillo. De hecho, venía como diciendo, ¿qué ejemplos? Como a Miguel Ángel le gusta poner ejemplos sencillos, digo, ¿qué ejemplo sencillo? Pues yo soy de complicarlo todo. Digo, ¿qué ejemplo sencillo lo pongo? Un colador, simplemente. Si nosotros cogemos un colador, echamos un limón en una batidora, el limón entero, con piel y todo, y un poquito de agua, lo trituramos. Si no nos queremos tomar lo que la batidora no ha podido triturar, necesitamos un colador. ¿Qué pasa si nosotros vamos echando todo ese limón con esos residuos en el colador? Que se queda. Los residuos sólidos son atrapados por la malla del colador. Si nosotros volvemos a hacer lo mismo, volvemos a batir y a triturar un limón y volvemos a echarlo dentro de ese colador sin haber retirado los residuos anteriores, ¿qué suele pasar? Que de repente el nivel del agua empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, y llega un momento que tienes que dejar de echar agua, moverlo, ir moviendo un poco. ¿Por qué? Porque la gravedad en el colador lo que hace es que el agua vaya hacia abajo. Si la parte de abajo del colador está obstruida, el agua se tiene que ir por los lados, por eso hay que mover el colador, para que se vaya por los filtros, por los agujeros de la malla que no están obstruidos, ¿vale? Entonces, un hígado graso, digamos, es la obstrucción de la malla del cuerpo. Es como si el hígado fuese esa malla que va filtrando todas las toxinas, que va parando y eliminando todas esas toxinas. Cuando nosotros tenemos un hígado graso, significa que hemos estado acumulando un exceso, realmente no el hecho de comer grasa. Muchas veces hubo un tiempo que la gente asociaba el hígado graso al consumo de proteína. ¿Por qué? Porque los culturistas, años atrás, pues tomaban sustancias ilegales para las competiciones, y cuando les daba que tenían problemas en el hígado, claro, ellos no iban a decir, no, es que he estado tomando sustancias ilegales, he estado tomando esta droga, he estado tomando esta otra droga.
que decían ellos, no, es que yo tomo mucha proteína. Entonces los médicos dijeron, mucha proteína, hígado graso, proteína mala. Directamente. ¿Vale? Pero el hígado graso viene por un exceso de carbohidratos refinados que el cuerpo, todos los carbohidratos los tiene que procesar y todo carbohidrato que tu cuerpo no utiliza como energía, el hígado lo transforma en grasa y lo mete a depósitos. ¿Vale? Entonces, un alto consumo de panes, de harinas, pizzas, dulces, helados, azúcares y refrescos van a hacer que nuestro hígado tenga una sobrecarga de trabajo que vaya transformando todos esos carbohidratos a grasa y los vayan almacenando, ¿vale? Y volvemos a lo mismo, si la malla está constantemente parando suciedad, esa suciedad se va quedando ahí, porque nosotros no nos ponemos a agitar el hígado o nos ladeamos encima de la pila para que esa suciedad que ha atrapado el hígado se vaya. Nosotros no tenemos esa capacidad que tiene, o el hígado no tiene esa capacidad que tiene un colador de te doy 2 golpecitos en la pila y se ha solucionado el problema. ¿Vale? Entonces, cuando el problema, digamos, del hígado se transforma en graso, que normalmente ya cuando un médico obviamente te dice tienes el hígado graso, no viene de hace 2 días. Esto lo hemos hablado en muchas conferencias. Si a ti te detectan un cáncer, no te viene de hace 2 días. Si tienes un tumor, no te viene de hace 2 días. Si tienes estreñimiento, no te viene de ayer. Son una serie de cosas que has estado haciendo mal. Entonces, el hígado graso, que ha sido una acumulación periódica de grasa, lo que hace es obstruir esos conductos que hemos estado comentando. Obstruye la malla. Entonces, si tenemos la malla obstruida, ese colador cada vez va a ir funcionando peor, hasta que, si seguimos echando agua, termina rebosando. Y si rebosa, ¿qué va a caer? De todo. Si nosotros no limpiamos el colador y el agua termina rebosando, no solo va a caer agua, no solo va a rebosar agua, sino también esos restos del limón. Con el cuerpo es lo mismo. Si el hígado no es capaz de filtrar ni de parar esas toxinas, al final las toxinas terminan entrando en el cuerpo, ¿vale? Que cuando esto ocurre ya no filtra. Si no limpiamos el colador, es lo que pasa. Entonces, ¿vale? Por este motivo, realmente es por lo que debemos de evitar ese tipo de alimentos. Ya no solo el tema de los alimentos refinados, cualquier alimento que acidifique va a afectar bastante al órgano. Tenemos el tema de los 5 alimentos, que tuvimos la conferencia no hace mucho, los 5 alimentos prohibidos en una dieta saludable, en un estilo de vida saludable. O sea, todo lo que es azúcar refinado, las harinas, la sal refinada. O sea, la sal tiene que ser lo más pura posible, marina o del Himalaya. El azúcar igual, o sea, el azúcar cuanto más refinado, menos nutrientes tiene y más alto es el índice glucémico, es decir, más rápido entra en la sangre. Entonces, es muy importante elegir cosas que no hayan estado refinadas hasta ese punto. ¿Vale? La bollería industrial, porque además, por ejemplo, la bollería industrial ya no solo es el tema de los carbohidratos, es el tema de las grasas que llevan muchas grasas saturadas y la gran mayoría llevan grasas vegetales hidrogenadas, que son las famosas grasas trans, ¿vale? Que básicamente les falta una molécula para ser plástico, y entonces eso, tú te lo comes, es como si te comieras la tapa de la botella de la Coca-Cola o directamente la botella de la Coca-Cola después de tomarte la Coca-Cola, ¿vale? El alcohol es muy dañino. O sea, el alcohol, aunque en pequeñas dosis, tiene efectos terapéuticos, y el alcohol se utiliza a nivel terapéutico en muchas cosas, pero el alcohol es un abrasivo. El alcohol tú te lo tomas y destroza todo lo que pasa, y es muy dañino para el organismo y sobre todo para el hígado. Todo el tema de embutidos
Igual también, porque a día de hoy la mayoría de los embutidos que nos encontramos en los supermercados llevan muchos colorantes, muchos aditivos, muchos conservantes, que la gran mayoría, porque hay algunos que están aceptados dentro de lo que es la industria de la alimentación y realmente se ha comprobado y demostrado que no son nocivos para el organismo, pero son muy pocos. La gran mayoría de este tipo de conservantes artificiales, colorantes, etcétera, el cuerpo no los conoce, no es capaz de procesarlos. Es al igual que un niño, un bebé, puede ver un caballo y decir gato, porque no lo conoce, no sabe. Si no le has sacado de tu casa, conoce tu casa. O sea, yo he estado hoy en Leganés con mi hijo, y claro, me decía la gente, dice, ahí no se quiere dormir. Digo, ¿qué se va a dormir? Si es la primera vez que viene. Dice, con los ojos como platos mirando a todas partes, como diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene 4 meses. Tiene 4 meses, pero decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y mirando y tal, miraba el sushi, hemos estado, de hecho, hablando con el tema de la alimentación, hemos estado en un wok, miraba el sushi como diciendo, ¿qué es eso? O sea, y miraba a la gente que se lo comía como diciendo, ¿qué haces? Si a mí me dan una botella de plástico, ¿qué es eso? ¿Vale? Entonces, lo que el cuerpo no conoce, no sabe cómo tratarlo. O sea, no sabe cómo procesarlo. Entonces, es muy importante que entendamos eso. Porque a veces cogemos un chorizo, el chorizo le vemos rojo, ¿vale? Estoy poniendo un ejemplo, no significa que ahora cojáis un chorizo o vayáis a comprar chorizos, pero tú coges un chorizo, le ves rojo y dices, bueno, estará sazonado con pimentón. Pues no, porque muchos directamente son colorantes artificiales, ya no utilizan pimentón. ¿Por qué? Porque muchos de los productos industriales a día de hoy son muy baratos. Entonces es mejor fabricar algo con productos baratos y venderlo al mismo precio que tener que estar dejándote pues el dinero en pimentón de la Vera. ¿Por qué? Porque al final el 90% del beneficio casi pues se lleva, lo tienes que hacer en eso. Y eso degrada mucho, tanto la calidad del alimento como el resultado a nivel de la salud, ¿vale? Y la comida rápida, ¿por qué? Más de lo mismo. O sea, más de lo mismo. Se ha ido degenerando hasta tal punto el tema de la comida rápida, podemos tener, y esto lo comenté yo en algunas de las conferencias, la gran mayoría de las burradas que ha hecho el ser humano a día de hoy en cualquier cosa, siempre han empezado con la mejor intención. Siempre. O sea, de todo. Y esto lo hablaba yo en una conferencia con el tema de la religión. No hay religión que le diga a sus creyentes que tienen que hacer daño a otro. Pero el problema es que cuando tú coges algo con una idea bonita, como alguien le vea capacidad de lucro, ya sea económico o de cualquier otro tipo, te la puede distorsionar. Y la liamos. ¿Vale? Entonces, la comida rápida o sea, yo me pongo en situación, ahí a día de hoy y con la era industrial, que es cuando se generó el tema de la comida rápida, con todo ese ajetreo, que ya no hay tiempo para cocinar, el empoderamiento de la mujer, ya no es vosotras os quedáis en casa, cuidar la casa, cuidar los niños, no salgas de ahí que no te quiero ver por la calle. No, vamos a salir, entonces ya era tanto el hombre como la mujer, los dos fuera, ya no había tiempo para estar dedicándole tanto a la cocina, tanto esa preparación, ese culto que teníamos antes a la cocina, ese amor por la cocina. Ahora es amor por la comida, pero no por la cocina, por preparar los alimentos, por cómo hacerlo, el sentarse todos a la mesa, el estar hablando en familia, ¿vale? Eso no es que se lo haya cargado la televisión, pero hemos utilizado la televisión para cargarnos ese hábito, la culpa no la tiene la televisión. Pero con todo ese ajetreo, muchas veces tú llegabas al trabajo y te decían, no, tienes 20 minutos para comer. Y claro, tú dices, 20 minutos. ¿Qué haces? Algo que sea fácil, rápido y sencillo. Entonces, la industria de la comida rápida fue una idea de decir, tenemos gente que les va a dar un chungo si no comen.
El problema a día de hoy se ha ido degenerando, se ha ido deteriorando. La industria de la alimentación ahora, vemos muchos programas de televisión con una explotación brutal con las vacas para que produzcan leche las 24 horas del día, granjas de pollo que los tienen ahí, 2 millones de pollos en 3 metros cuadrados, que luego van ahí con palas recogiéndolos para luego echarlos, o directamente echando los pollos vivos a la trituradora, que podemos encontrar vídeos de esos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, lógicamente, como el ritmo de vida de las personas necesitaban de esta herramienta, porque no podían estar preparando todo eso, se les puso a la demanda, y como vieron que esa demanda cada vez crecía, cuando vieron que ahí había capacidad económica, que se podía ganar mucho dinero, entonces ya se empezó a deteriorar el producto. A día de hoy, gracias a Dios, y a Miguel Ángel y a unas cuantas personas más que van divulgando ese mensaje, ya la gente está cada vez más concienciada, y entonces esas cosas de este tipo de industrias, ¿vale? Porque incluso dentro de lo que es la industria de la bollería y muchas empresas se han estado viendo que realmente ahora la gente tiene más conocimiento, tiene más interés en su salud, y van poco a poco cambiando esas cosas. Pero a día de hoy, el estado de la comida rápida son muchos aditivos, muchísimos. Por ejemplo, yo como os lo comentaba, hoy hemos estado comiendo en un wok, la gran mayoría, claro, yo no puedo ir mirando el restaurante por restaurante, qué restaurante chino lo hace y quién no, pero el glutamato monosódico es un aditivo que utilizan muchísimo los chinos, muchísimo. Y el glutamato monosódico, aparte de los kebab también, es lo peor que le puedes echar al organismo. Es súper, súper dañino. Y muchas veces, cuando ya tienes el cuerpo depurado y tenemos el hígado limpio, te vas a este tipo de restaurantes, se lo decía yo a mi chica, porque a mí me gustan mucho los tallarines con verduras. Y claro, yo lo he visto y digo, tallarines, me ponen champiñones y digo, esta es la mía, me han ganado. Pero eso lo decía a mi chica ya cuando estábamos viniendo, yo diciendo, me estoy empezando a notar un poquito la cabeza como embotada. Dice, como embotada, dice, eso... Dice, ya al sitio este no volvemos. Y eso le he dicho, dice, al sitio este no... ¿Por qué? Porque el cuerpo ya va avisando. Si nosotros los filtros los tenemos sucios, si el hígado lo tenemos sucio, no nos enteramos. Por eso hay gente que se bebe hasta el agua de los floreros y no se entera, y le da igual, porque dice, no, yo es que no lo noto, yo necesito 8 cubatas porque si no, no noto el puntito. Que le ves enorme comiéndose hamburguesas y dice, no, si es que a mí no me duele nada. Dice, porque está anestesiado, ¿vale? Precisamente por eso. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, o sea, cuando nuestra alimentación incluye este tipo de productos, a día de hoy, eso repercute en que vamos a tener un exceso de suciedad en el hígado si no lo limpiamos. Claro, si sabemos cómo limpiarnos y un día lo ensuciamos, no pasa nada. Obviamente tenemos un conocimiento y es una irresponsabilidad el ensuciarlo. Pero el problema siempre viene cuando lo vamos haciendo un día y otro día y otro día. ¿Por qué? Porque, bueno, si total, cenarse un poquito de chocolate todos los días no pasa nada. Bueno, si te vas con los amigos tomarte un helado no pasa nada. Todo eso va sumando. O sea, yo tuve una época que era, hace muchos años, yo tomé la decisión por no subir peso. O sea, yo en un viaje de estudios bajé 10 kilos en un mes, estaba en Malta, comía 4 veces al día, como un animal, pero claro, yo andaba 8 kilómetros al día, todos los días, 2 horas de playa todos los días, mínimo 2 horas de discoteca todos los días, durante 30 días seguidos. Claro, yo bajé 10 kilos en un mes. Tengo unas estrías galopantes de esa época porque la alimentación no era muy buena, lo que yo comía, pero yo comía mucho. ¿Qué pasa? Yo llegué a España en agosto y dejé de hacer deporte. O sea, deporte cero, nada.
Y claro, podéis imaginar en agosto, en España y en mi casa. Que claro, yo desde adolescente, en quinto de primaria empecé a engordar, en sexto de primaria me planté en 90 kilos, y desde ahí me quedé, claro, bajé 10 kilos ese mes, me quedé en 80, pero claro, yo era el delgado de casa, con 90 kilos desde sexto de primaria. ¿Qué pasa? Pues ensaladas camperas, tortilla de patatas, barbacoas día sí, día también, pues en una semana yo cogí 5 kilos. Y claro, yo muy tonto no salí, yo hice el cálculo rápido. Yo dije 5 por 4 son 20 kilos en un mes. O sea, duplico en un mes y digo, efecto rebote, ¿sabes? Voy a rebotar. Yo no veía la asociación de he dejado de hacer deporte, no. Entonces, ¿yo qué dije? Dejo de comer. Si dejo de comer no engordo, ¿cierto? Yo estuve 4 años y medio, más o menos, entre 4 o 5 años, comiendo una vez al día nada más. Yo solo hacía la comida. Mi alimentación normalmente eran espaguetis con algo, o lasaña, etcétera. O sea, mi alimentación era frutas y verduras nulo. Yo bebía mucho agua, pero si me ponías una botella de Coca-Cola de 2 litros delante, en media hora me la había bebido. O sea, yo lo mío no era gula ni ansia, yo creo que eran las 2 casadas que habían tenido un hijo. O sea, era cualquier cosa que pasara delante mío, yo me lo comía. O sea, si pasaba el brazo de mi hermano, me lo comía. Pero yo decía, solo una vez al día. Claro, yo me estanqué en 85 kilos, estuve así todo ese tiempo, y eso me desencadenó muchísimos problemas de salud. Sobre todo inmunológicos, porque claro, vitaminas y minerales poco. Problemas a nivel muscular, porque el cuerpo tiene una tasa de asimilación de proteína en una comida, o sea, asimilamos de 25 a 30 gramos. Si hacemos mucho deporte, a lo mejor, y depende de si tenemos el organismo muy importante, podemos asimilar un poquito más. Pero no vale con que nos metamos burradas y burradas de proteína en una comida y ya está. Entonces a mí la masa muscular cada vez fue a menos. Como no hacía deporte, la masa muscular se fue atrofiando. Entonces tenía calambres musculares, problemas con el sueño. Yo empecé a dormir de 10 a 14 horas al día. Yo me despertaba por las noches con calambres musculares. Se me doblaban el pie, se me ponía en forma de C el pie, que no es agradable, no lo recomiendo a nadie levantarse con esos calambres. Y no sé a qué venía eso. Sí, vale. Yo, por ejemplo, en esa época, los fines de semana, hacía 2 comidas. Pero yo mis cenas de los fines de semana era McDonald's, kebab o pizza. Exclusivamente. Vale, yo si comía pizza, era pizza familiar, y fácil yo me podía tomar una pizza familiar. Yo. Hacía competiciones con mi hermano de quién comía más, etc. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando llegas a ese punto, el organismo es que ya no da para más. O sea, el cuerpo no da para más. Entonces, yo empecé a acumular, obviamente, mucha grasa, porque aunque mi peso se estancó, yo seguía aumentando volumen. Yo cada vez estaba peor, más cansado, hasta que ya llegó un momento en que por problemas, que lo he comentado muchas veces, por un accidente de tráfico que tuvo mi padre, le detectaron un cáncer linfático en fase 3, se lo quemaron con quimio, y después de la quimio le dijeron que tenía un ateroma en el corazón, que se le había agravado, y que era una pena haberle curado, según ellos, curado un cáncer, para que se muriera de un infarto, y que si no controlaba peso, pues que iba a morir. Claro, mi padre, yo mido 1,83, mi padre mide 1,76, pesaba 135 kilos, o sea, mi padre estaba así. Yo no le podía dar un abrazo, no me llegaban las manos. Entonces, yo en ese momento pensaba que a mi padre le había dado el cáncer porque Dios había dicho, a ti te jodo. Pero no, si mi padre llevaba pesando 135 kilos más de 20 años. Y mi padre decía que llevaba 20 años sin pisar un hospital, que no le había dolido nada. Pero ¿qué pasa?
la gran mayoría de veces, o el gran porcentaje de personas a día de hoy, por la cultura que nos han dado, o llámalo X, nos han educado a que si te duele, no te quejes porque molestas. Y si te duele mucho, ya vemos si lo arreglamos. ¿Por qué? Porque yo lo veo, muchas veces veo a los niños en la calle que les pasa algo, están llorando, y está la otra, en vez de decir ¿qué te pasa?, dice cállate. O llora, ya se le pasará. Entonces, muchas veces estamos esperando, ya llega un momento que decimos, es que hasta que no me duela mucho, porque yo lo he visto muchas veces en mi madre decir, no, es que hasta que no me pueda estar arrastrando por el suelo, hasta que vea que no puedo andar, hasta que vea que no puedo trabajar, no voy. Dice, hasta que no pueda, vea que yo por mí mismo no puedo, no pido ayuda. Lo he visto con mi madre, ¿por qué? Porque mis abuelos lo hacían. Y mi padre era, como no me duele, si no me duele nada, ¿para qué voy a ir al médico? ¿Para qué me voy a hacer una analítica de sangre? Y dice, si estoy a gusto, ¿por qué voy a controlar mi alimentación? Si me gusta lo que como. Pero toda esa toxicidad y todo ese problema, porque de hecho mi padre tiene hígado graso. Bueno, en estos 6 años obviamente se lo he ido limpiando. Pero cuando llegó ahí al hospital le dijeron, es que tienes el hígado graso, estás a punto de una cirrosis. ¿Por qué? Porque mi padre se bebía una botella de vino prácticamente en cada comida. Él no se acuerda, pero yo lo tengo ahí grabado. Y los fines de semana se iba de bares y era 2 vinitos, una cerveza y una copa. Y había fines de semana que eran 2 bares al día. Entonces le dijeron, como no dejes el alcohol te puede dar una cirrosis. Y la cirrosis no le viene de estar 2 días, es un hábito uno tras otro, uno tras otro. El hígado graso, de estar haciendo un día y otro día y otro día y otro día haciendo las cosas, ¿vale? Entonces, cuando ya tenemos ese problema, no es una cosa de decir, como hemos comentado muchas veces, cuando te dicen, tienes un cáncer, ay, lo mío ya no tiene solución. No, tenemos un problema de toxicidad, tenemos el hígado graso, tenemos cualquier problema de salud, perfecto, hemos hecho una serie de cosas que nos han traído a este punto. Ahora hay que hacer otra serie de cosas que nos va a sacar de ese punto, pero no podemos esperar que en 2 meses se nos arregle algo que nos ha venido desde hace 8 años, o 10, o 12, o 20, porque muchas veces, y esto lo veo yo constantemente, con el tema del control de peso, es que he engordado 10 kilos, los quiero fuera en 2 días. Ahí. He engordado 10 kilos en 1 año, quítamelos en 1 mes y medio. ¿Qué dices? ¿Cómo que en 1 mes y medio? O sea, ¿quieres que yo te cambie a ti tus hábitos en menos de 1 mes y medio? ¿Por qué? Porque si tú quieres un resultado en 1 mes y medio, tenemos que hacer los cambios y que tú te los creas, los interiorices y te reprogrames la mente en 3 días. ¿Vale? Y necesitamos 21 días para que tu cuerpo se reacostumbre a cualquier hábito. Dice, entonces, si cogemos, por ejemplo, 21 días para que tú te acostumbres y te adaptes a un nuevo hábito, me estás diciendo que en 1 mes quieres bajar lo que tú te has provocado en 12. Es como decirle a un niño, quiero que me saques un sobresaliente en esta asignatura y me la estudias en 1 semana. El año entero en 1 semana. Y quiero el examen ya. ¿Y qué te dice el niño? Y dice, me voy con la jugada a la pelota. Y eso lo hemos hablado con el tema del trabajo muchas veces, con lo de sobrecargar los órganos. Si tú vas al trabajo y te dicen, quiero que me hagas el trabajo de 1 año en 1 semana, no. Entonces es muy importante que entendamos eso. Entonces, para ello, nosotros recomendamos que la alimentación siempre, o sea, la alimentación, da igual lo que tú hagas, tú eres lo que comes. O sea, estás como estás por tus hábitos. Porque si tú comes mal y haces deporte,
aunque, por ejemplo, con el tema cardiovascular tienen menos riesgo de problemas cardiovasculares un obeso deportista que un delgado sedentario. ¿Por qué? Porque el corazón es un músculo y obviamente si tú haces deporte le ejercitas. Entonces, si está ejercitado, va a estar más fuerte, aunque esté lleno de grasa. ¿Vale? O sea, pues lo mismo, si tú le echas encima un camión a una persona que tiene 200 kilos de músculo, el camión lo va a aguantar, a lo mejor le aplasta, pero lo va a aguantar. Pero si tú coges una persona que no ha entrenado, no ha levantado una pesa en su vida y le echas una rueda de camión, lo matas. O una farola. Es una farola y no puede con ella, ¿vale? Entonces, cuanto más fuerte está un órgano, más resiste. Hasta ahí, lógico, 2 más 2, ¿vale? Entonces, la alimentación siempre va a ser el pilar fundamental, siempre apoyada de actividad física. Como mínimo andar. Se recomienda entre 10.000 a 13.500 pasos al día. Que con el estilo de vida de mucha gente, que hay gente que dice, no, es que es complicado. Hombre, si vas a todos los sitios corriendo, andando, bro, tenemos la suerte de que Carmena, como está ahora prohibiendo cada vez más el uso de los coches, vamos a ir desde el Wanda Metropolitano que está ahí, vamos a ir andando por todo Madrid, ¿vale? Entonces eso, en pocos años lo vamos a tener solucionado. Pero realmente se está viendo que una actividad mínima de 10.000 a 13.500 pasos, que es andar en torno a 8 kilómetros diarios, ayuda a mantener un buen metabolismo, ¿vale? Obviamente, si ya tenemos un desgaste en las piernas, no podemos estar andando 8 kilómetros, cada uno en su gradiente, pero es un poco las recomendaciones que están viendo a día de hoy. Por eso los gimnasios con este estilo de vida se empezaron a promover, porque había gente que no podía estar andando para aquí, para allá. Entonces dices, pues me voy al gimnasio, hago deporte, lo importante es hacer algo. Ya estamos viendo que yendo al supermercado a comprar se puede hacer deporte. Es una bolsa en una mano, bolsa en otra, sin mucho peso, no nos rompamos y lo que voy haciendo yo cuando vuelvo a casa del Mercadona. Vamos trabajando bíceps, subir las escaleras. Yo, de hecho, ya llegó un punto que dije, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a utilizar las escaleras mecánicas. Vas en metro y te subes por las escaleras normales. Sin problemas, yo me las subo corriendo. Porque claro, yo subir las escaleras andando a mí no me genera ninguna activación del metabolismo. Y hay paradas de metro con unos tramitos de escaleras importantes. Que yo el cambio creo que es en Plaza España, de la línea 10 a la línea 3, que son unos tramos de escaleras que eso parece la historia interminable, yo hay momentos que ya sí las tengo que subir andando, porque ya no puedo más. Y dices, esto suma, ¿vale? Eso va a ayudar, pero la alimentación siempre va a ser la base. Siempre va a ser la base. Entonces, si nosotros hemos estado haciendo las cosas mal y empezamos a hacer las cosas bien, el cuerpo poco a poco se va a ir regulando. Y para una alimentación más adecuada y balanceada, en Sol Naturaleza lo que se estuvo analizando era qué tipo de alimentación era buena para una desintoxicación gradual. ¿Por qué? Porque hay muchas dietas, está la dieta de la piña, la dieta del pollo, la dieta del no sé qué y la dieta del más allá. Están las dietas de solo carne, las dietas de solo grasa, las dietas de solo azúcar. Está la dieta de solo agua, luego tenemos los ayunos intermitentes, etc. Hay muchas cosas, hay muchas filosofías, pero hay que ver para qué sirve cada una. Qué puntos buenos tiene y qué puntos malos tiene. Si nosotros tenemos un organismo muy intoxicado, tenemos un hígado muy sucio, si nosotros, por ejemplo, llegamos y decimos, pues de repente, bueno, yo es que estoy muy intoxicado, me quiero hacer una desintoxicación, me voy a tirar 3 semanas a base de fruta y agua. El pelotazo que le da a esa persona es monumental. ¿Por qué? Porque en la dieta del pH, que es tener la mitad de la alimentación que sean productos alcalinos, es decir, frutas, verduras, germinados, que sean crudos, no cocinados, son así porque son muy ricos en vitaminas, muy ricos en agua, muy ricos en nutrientes y tienen un poder
desintoxicante muy grande. Lo que hace es sacar las toxinas, sacar toda esa suciedad de las células, de los tejidos, y meterlas al torrente sanguíneo para que nosotros lo podamos eliminar a través, sobre todo, de la orina. Pero claro, si nosotros no vamos bebiendo agua para ir eliminándolo, se va a quedar circulando. El problema de nosotros hacer dietas depurativas muy agresivas cuando no estamos preparados ni acostumbrados es que metemos tantas toxinas al torrente sanguíneo que van pululando por todo el cuerpo, porque la sangre pasa por todas partes, que se empiezan a desatar crisis depurativas y malestares en el cuerpo tan fuertes que la persona no es capaz de gestionar. Y muchas veces, Miguel lo ha estado comentando, ¿por qué a una persona que está constantemente intoxicándose no le pasa? Porque si tu alimentación está basada en carbohidratos refinados, si tu alimentación está basada en proteína animal, son productos ácidos. Los productos ácidos no desintoxican, no sacan toxinas al torrente sanguíneo, no depuran. Entonces, producto que no saca toxinas a la sangre, pues no te enteras que estás intoxicado. O sea, no te enteras. Las resacas, que lo ha comentado Miguel muchas veces, cuando tú estás sobrecargado de cafeína, con el tema del alcohol, ¿por qué empiezan los malestares cuando no lo estás tomando? Porque es cuando el cuerpo empieza a soltarlo al torrente sanguíneo para que tú lo elimines. Y ahí es cuando empiezas con los malestares, con los dolores de cabeza, etc. Entonces, viendo esa investigación, se estuvo viendo que recomendar una dieta vegana, crudivegana o vegetariana, lo más basado en plantas, etc., a una persona con mucha intoxicación no era lo ideal, porque se veía que esas crisis depurativas eran demasiado graves en muchos casos, y cada persona necesita su proceso. Porque si una persona no está acostumbrada, si tú nunca te has hecho una depuración, si tú nunca te has hecho una limpieza intestinal, no te puedes hacer así un día una limpieza sin conocimiento, sin base. Porque una limpieza intestinal, si tú, por ejemplo, has estado todo el día comiendo 5 o 6 veces al día y dices, no, yo hoy me voy a tirar todo el día a base de agua y magnesio. A las 4 horas estás que te subes por las paredes, porque dices, no, es que tengo diarrea, es que me estoy yendo para tal, es que por no sé qué, porque es que mira, porque es que ir 2 veces a la hora al baño no es normal. Para una limpieza intestinal, sí, depende de cuánto magnesio le estés echando al agua. Pero, ¿qué pasa? Porque muchas veces nos encontramos eso de que hay gente que dice, ay, es que he empezado esto y me está haciendo mal. No te está haciendo mal. Te está haciendo demasiado bien y no lo podemos gestionar. La dieta del pH se estructuró precisamente por eso, para que una persona pueda día a día ir desintoxicándose sin tener crisis depurativas. O sea, que el cuerpo lo vaya haciendo muy lentamente, sin golpe y porrazo. Lógicamente, esto es trabajo de carpintería fina, ¿vale? Entonces, con el puntero y el cincel, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, ¿vale? Hay gente que lo puede ir haciendo a mayor nivel, con más capacidad, con más experiencia, y una vez que estamos más experimentados en esto, lo podemos ir aumentando. Pero la dieta del pH se basa en que la mitad sean productos vegetales crudos, que un 40% sean productos neutros. Ahí entran las verduras crudas o cocinadas, las legumbres, que tienen que ser sí o sí cocinadas, porque si no... La dieta del pH es 50% productos alcalinos, que es frutas, verduras, germinados, todo vegetal crudo, algas. Los productos neutros, que aquí sería un 40%, ahí entraría todo lo que es cualquier verdura que esté cocinada. Si nosotros llegamos incluso pues la manzana al horno, pues ya no es un producto alcalino. Cuando nosotros cocemos las verduras, igual, porque pierden muchos nutrientes y se desnaturaliza un poco ese alimento.
se hace una degradación de los nutrientes. Todo lo que es el tema de frutos secos, el tema de legumbres, o sea, toda esa base, o sea, todo lo que no es, digamos, todo lo que no se puede comer crudo del reino vegetal sería lo neutro. Y como ácidos, que sería el otro 10%, sería cualquier producto no refinado animal. Ahí estaríamos hablando de lo que es la carne, el pescado, los huevos, algunos lácteos, ¿vale? Y los que estarían terminantemente prohibidos para una desintoxicación. Pero si queremos estar intoxicados, yo lo que no me hacéis caso y ya está, ¿vale? Si nosotros queremos estar mal, ¿vale? O sea, si vosotros queréis el dolor de cabeza que tengo yo ahora, os vais a Leganés, al wok este y ya está. Pedid los tallarines. Pero todo lo que es el tema de superácidos es cualquier cosa refinada, bollería industrial. Los azúcares refinados, azúcar blanco, azúcar moreno que no deja de ser azúcar blanco tintado, ¿vale? Ese azúcar moreno en especial. El que es moreno de verdad, no. O sea, el azúcar moreno africano de ese, no tanto. Pero todo lo que es lo refinado, sal refinada, azúcar refinado, todo lo que es el tema de bollerías industriales, las harinas, o sea, las harinas refinadas. Todo eso, o sea, es lo peor que le puedes meter a tu cuerpo, ¿vale? El tema de los lácteos, bastante un poco controvertido, pero realmente los lácteos, a día de hoy, la Universidad de Harvard nos recomienda más de 2 lácteos diarios porque está demostrado que son precursores de cáncer. O sea, ellos mismos lo dicen, si tomas más de 2 lácteos diarios te puede dar cáncer. Lo que la gran mayoría no te dice, y Miguel Ángel sí, es que si tomas lácteos se te puede provocar acumulaciones de calcio en articulaciones y en la parte de los huesos. Podemos tener problemas de osteofitos, que es acumulación de calcio en partes del cuerpo, espolones en cualquier lado, cálculos renales, problemas de piedras, aterosclerosis, que no deja de ser acumulación de calcio mezclado con grasa en las venas y arterias. O sea, ¿por qué? Porque no solo de calcio vive el hombre. Estamos bombardeados con el calcio. O sea, a día de hoy somos los tontos del calcio, somos la sociedad, estamos atontados con el calcio. Lo que nos decían a mí mis padres de pequeño, que en la caja tonta con la televisión, que estábamos todos atontolinados con la televisión, dice, ahora todo el mundo está tontolinado con el calcio. Como que el calcio es lo más importante, es que necesitamos calcio hasta en la sopa. De hecho, dentro de poco seguro que empiezan a vender sopa enriquecida con calcio. Y Estados Unidos es el mayor país, o sea, el país con mayor consumo de lácteos, es el país que más consume lácteos y es el país con más osteoporosis. O sea, entonces, cuidado, ¿vale? Y de hecho vamos a tener este mes de abril una conferencia, va a dar Miguel Ángel, sobre la trampa del queso. Entonces yo hoy no voy a hablar del queso, os venís a esa conferencia, para que veáis, por eso hay el tema de los lácteos, es muy importante, con el tema de los lácteos y con el tema del calcio de los lácteos, ¿vale? Es como bien dice Miguel Ángel con los medicamentos. Si los medicamentos curasen, no sería necesario fabricar más. Dice, si el calcio de los lácteos fuera útil, pues no tendríamos que estar luego con problemas de osteoporosis, ¿vale? Entonces, a brócoli, que tiene calcio y se asimila mejor. Entonces, no solo ayuda a prevenir el hígado graso, prevención. ¿Por qué? Porque si no tenemos el hígado graso y hacemos esta alimentación, no vamos a estar intoxicados. Si solo el 10% de nuestra alimentación intoxica el cuerpo, porque los alimentos ácidos intoxican, la carne intoxica, genera mucho residuo, en el intestino se pudre, genera mucha putrefacción, el pescado pasa lo mismo, lo que pasa es que, bueno, el pescado es más digestivo, pero es igual, sigue siendo un cadáver, ¿vale? Con los huevos,
y ya los alimentos superácidos ya, bueno, pero esos alimentos generan toxicidad en el cuerpo, los neutros no. Los neutros no generan toxicidad, los frutos secos no intoxican, las legumbres no intoxican, pero tampoco depuran. Digamos que es como el que, por poner un ejemplo, el que mira en una pelea. Dice, no apoyo a ninguno, yo solo miro para que no haya daños colaterales. Simplemente. Entonces, los alcalinos es lo importante. Es lo que va a ir ayudando a depurar. Por eso una persona que tiene una alimentación, sobre todo vegetal, muy centrada en verduras y en frutas que no estén cocinados, tiene el organismo muy limpio y muy depurado. O sea, a nivel de depuración del organismo, ¿vale? Y si ya tenemos el hígado graso, nos va a ir ayudando poco a poco y revirtiéndolo, y además va a ayudar a controlar el peso. ¿Por qué? Porque la grasa, volvemos a lo mismo, no deja de ser un cúmulo, en este caso de energía o de calorías en el cuerpo. De hecho, las toxinas se terminan adheriendo a la grasa, ¿vale? Entonces, cuanto más grasa tiene una persona, más toxina va a haber en ese organismo. Si nosotros empezamos a tener una alimentación basada en frutas y verduras, que son muy depurativas, y la gran mayoría son bastante deficitaria en calorías, porque son muy ricas en agua, ¿vale? Las frutas y las verduras, dependiendo de cuál, pero normalmente el mayor porcentaje, entre un 90%, es agua. Entonces, calorías hay pocas. No aceleran ni fomentan mucho el tema del control de peso, o sea, ni de la subida de peso. Claro, si nos metemos 2 kilos de fresas, sí, pero normalmente, tomada en moderación, no hay problema. Los frutos secos, las verduras, hortalizas, aunque estén cocinadas, también son una fuente muy importante de fibra, que eso va a ayudar a que el sistema digestivo esté limpio, a ir retirando desechos, etc. Entonces, todo eso va a ayudar a que el cuerpo se vaya limpiando y esté cada vez mejor en su peso. Porque si nosotros eliminamos todos esos excesos, todos esos azúcares y alimentos que tienen mucho azúcar y mucha grasa refinados, sin nutrientes, eso lo que hace es simplemente subir mucho las calorías, pero no hace un aporte adecuado de nutrientes al cuerpo. Entonces, este hábito va a hacer que si una persona está intoxicada, baje peso. Porque sí, porque si tú estás acostumbrada a comer alimentos, que es lo que me ha pasado a mí, si tú estás acostumbrada a hacer una alimentación, aunque sea una comida al día, pero muy calórica, muy descompensada, con muchísimos carbohidratos, porque yo más o menos eran entre 300 gramos y medio kilo de pasta lo que me tomaba, pozales enteros, o sea, ya ha habido veces que era la pasta con tomate frito y ya, sin nada más. Claro, cuando tú cambias esa alimentación, claro, yo bajé 7 kilos en 3 semanas, pero porque tenía una retención de líquidos y una retención de grasa bestial. Bestial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos esos ajustes de alimentación y empezamos a desintoxicarnos, el cuerpo o sea, cuando le dejas y le ayudas, el cuerpo se desintoxica rápido. O sea, se desintoxica muy rápido. Y, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un estreñimiento, igual, si tú tienes un estreñimiento y eso lo arreglas, también controlas peso, porque el estreñimiento es acumulación de residuos en el intestino. Si no tienes estreñimiento, esos residuos que tienes acumulados en el intestino se van, y eso es peso, que podemos acumular de 3 a 15 kilos de materia fecal en el intestino, que se dice pronto. Que hay veces que dice la gente, joder, mira, es que he engordado 8 kilos, mira qué tripón, sobre todo nos pasa a nosotros, a los hombres, mira qué tripón, y de repente le haces una limpieza intestinal y dices, ¿y la tripa? Y dices, porque estaba todo ahí, ¿vale? Entonces, eso nos va a ayudar a mantener ese peso controlado y, lógicamente, si nosotros tenemos el órgano limpio,
si tenemos el hígado limpio, si el colador está en completo funcionamiento, siempre que echemos cualquier cosa, va a atrapar la suciedad, pero va a seguir cayendo el agua. Entonces, ganaremos en salud. ¿De acuerdo? Entonces, por mi parte, nada más, ¿vale? Este es el final de la conferencia. Bueno, espero que os haya sido útil. Muchísimas gracias.